Una de las características fundamentales que debe tener un buen líder y que no siempre se tiene en cuenta es la inteligencia emocional. Y es el siguiente tema que queremos abordar. Lo vamos a hacer con Paula Miguel Escuadra. Paula, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estás? Fenomenal. Preparada y lista ya para disfrutar de este rato con vosotros. Estupendo, qué maravilla contar contigo porque tú eres psicóloga de empresa, tienes más de 20 años de experiencia en formación, en executive coaching y consultoría de carreras. Ocupaste la dirección de servicios profesionales para España de Lee Hedge Harrison, una compañía especializada en servicios de coaching, de transición de carreras y además ejerciste como Master Trainer para Europa. En términos de formación, estás especializada en el desarrollo e impartición de seminarios de habilidades profesionales, directivas y de técnicas y herramientas de gestión de recursos humanos. Así que yo creo que eres la persona más adecuada y más preparada para hablarnos de lo que vienes a hablarnos hoy, que es esa inteligencia emocional en el liderazgo. Vamos a escucharte y después charlamos un ratito, cuando quieras. Bienvenida. Fenómeno, mil gracias, María. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y antes de nada quería deciros mil gracias porque es un placer compartir esta mañana con vosotros hablando de tres temas que son tres de mis favoritos y yo creo que tres de los favoritos de toda España, o por lo menos deberían serlo, ¿no? Porque son tres temas cruciales. Vamos a hablar, por tanto, de tres puntos. Eso es lo que nos ocupa hoy. Vamos a reflexionar juntas y juntos acerca de tres elementos. El primer elemento del que quisiera hablar con vosotros es de liderazgo. Y sobre liderazgo yo creo que todos sabemos muchas cosas, todos manejamos el término, pero por tener una definición compartida podemos utilizar esta definición de Warren Bennis, que es uno de los grandes gurús en términos de liderazgo, que dice que es la capacidad que poseen algunas personas para influir en otros, apoyarlos en el logro y en la consecución de unos objetivos comunes, ¿no? Esto del liderazgo se da en todos los ámbitos, como sabéis, se da en el ámbito educativo, se da en el colegio, se da en casa, se da en las organizaciones, se da en las compañías y, por supuesto, también en el mundo del deporte, ¿no? Y el líder es aquel, decía antes María Gómez, que el deportista no solo tiene que ganarse la admiración, sino que además tiene que ganarse el respeto. Pues con el liderazgo es un poco lo mismo, ¿no? El líder tiene que ganarse la admiración, pero sobre todo tiene que ganarse el respeto, que técnicamente llamamos la autoridad, ¿no? Y esa autoridad que tiene que ganarse el líder puede emanar de diferentes fuentes. En ocasiones tenemos líderes que son líderes a los que decidimos seguir por su capacidad para cuidar de los otros, ¿no? Por su capacidad para cuidar de las relaciones. Hay líderes a los que seguimos por su capacidad para llevarnos a conseguir resultados, los líderes de resultados. Tenemos líderes también de expertise, a los que seguimos por su gran conocimiento técnico. Tenemos líderes carismáticos, a los que seguimos porque tienen un no sé qué sé yo, que hace que nos sintamos atraídos por ellos. Hay líderes que son líderes porque poseen información crucial y hay otros que son líderes porque sencillamente pasaban por ahí, ¿vale? Pero hay algo, alguna fuente de la que se alimenta su autoridad que hace que decidamos seguirle, ¿no? Que le demos esa autoridad. El líder además nace y se hace, las dos cosas. Esta es una pregunta que me hace muy habitualmente en las formaciones, pero ¿el líder nace o se hace? Las dos cosas. Tiene una parte de nace que tiene que ver con su personalidad, que tiene que ver con su historia de vida en etapas tempranas y tiene una parte de se hace, de construcción del liderazgo a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? Pero es el ingrediente fundamental en el buen líder? ¿Qué es lo que hace que unos líderes sean mejores que otros, ¿no? Esa es la pregunta que os formulo a continuación. Vamos a... Un segundito. Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tienen los grandes líderes? Entonces, para responder a esta pregunta, os invito a que penséis en a quién admiráis por su liderazgo en cualquier ámbito. Puede ser en el ámbito doméstico, hay gente que piensa en su madre o en su padre o en una abuela. ¿A quién admiras en el ámbito deportivo? ¿A quién admiras en el ámbito político, en el ámbito organizacional, en cualquier ámbito? ¿A quién admiras por su éxito como líder, por su capacidad para influir sobre otros y por qué? Os dejo unos segundos para que penséis en ello.
aunque ya puedo imaginar que muchos de vosotros y muchas de vosotros tenéis en mente, por ejemplo, a Nadal. Me lo imagino porque cuando hago esta pregunta en mis seminarios me encuentro con que el 99,9 periódico puro de las personas han pensado en Nadal. Sin lugar a dudas es un gran líder, ¿no? Otros piensan, como os decía, en alguien de su entorno más próximo, ¿no? Entorno familiar o entorno organizacional. La segunda pregunta que yo formulo en los seminarios es ¿por qué admiras a esa persona? ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito como líder? Y la respuesta suele ser, pues por su capacidad para cuidar de otros, por su capacidad para entender las necesidades de los demás y satisfacerlas, por los buenos comunicadores que son, por su capacidad para levantarse cuando se han caído y para hacerse grandes ante las crisis y los problemas. Nadie me dice, o en muy pocas ocasiones, me dicen que admiran a algún líder por su inteligencia tradicional, es decir, por su capacidad para el cálculo numérico, para el razonamiento abstracto, para el razonamiento lógico o por su fluidez verbal, ¿no? Tampoco me suelen decir que admiran a alguien por su gran conocimiento técnico en un área específica. Estos factores son importantes, o sea, que tengas unos determinados conocimientos técnicos o que tengas un potencial estupendo en términos de inteligencia tradicional es importante, pero no es lo que marca la diferencia, no es lo que hace a un gran líder. Lo que hace a un gran líder es su inteligencia emocional, porque para ser buen líder, lo que tienes que ser es buena persona, ¿vale? El 75% del éxito en cualquier ámbito y, por supuesto, en el ámbito del liderazgo también es la inteligencia emocional. Como os decía antes, para ser buen líder hay que ser buena persona. Y ser buena persona no significa ser majete. O sea, qué líder tan estupendo tengo que le pido el día libre y me lo da, ¿vale? Sino que ser buena persona significa tener hecho un trabajo de dentro hacia afuera. Es decir, conocer tus emociones, ser capaz de regular tus emociones, ser capaz de focalizar tu energía en una dirección correcta, ser capaz de empatizar con el que tienes enfrente, de entender sus emociones y de establecer relaciones significativas y positivas con la gente con la que nos relacionamos. En definitiva, inteligencia emocional. Como os decía antes, el 75% del éxito en cualquier ámbito y también en el liderazgo es la inteligencia emocional. Esto no es algo que diga yo, es algo que dice Daniel Goleman, que sabéis que es uno de los grandes difusores de las teorías de inteligencia emocional. De modo que, fijaos, ya tenemos conectados 2 puntos de esos 3 puntos que vamos a abordar en este ratito que vamos a estar juntos. Liderazgo e inteligencia emocional. Vamos a hablar un poco sobre el segundo, sobre inteligencia emocional. Os cuento. En primer lugar, hemos dicho el 75% del éxito para ser buen líder es ser buena persona, es decir, tener trabajada esa inteligencia emocional. Esto no es algo que solamente diga Goleman, que sabéis que es uno de los grandes estudiosos de inteligencia emocional. Esto es algo que está reconocido ya a nivel mundial, ¿no? De modo que en el último Foro Económico Mundial de Davos, por ejemplo, se consideraba la inteligencia emocional como la primera competencia fundamental del líder del siglo XXI, ¿no? Luego hay otras cosas que también son importantes porque, por supuesto, pues necesitamos líderes que tengan visión estratégica, que tengan capacidad para trabajar en entornos multiculturales, que estén muy orientados a resultados, que se manejen bien en la incertidumbre, pero todo eso, además de ser competencias necesarias para el líder, son competencias que están íntimamente relacionadas con la competencia fundamental que es la inteligencia emocional, ¿no? Y en estos tiempos que nos está tocando vivir, que son tiempos en los que hablábamos antes de la pandemia del entorno VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero con la pandemia ese VUCA se ha elevado al cuadrado. O sea, el entorno es muchísimo más volátil, muchísimo más complejo, incierto y ambiguo de lo que era en febrero del 2020, ¿no? Entonces, en este entorno que nos ha tocado vivir, todavía más las personas se ponen en un primer plano y la inteligencia emocional pasa a ser una competencia fundamental del líder. Bien, os voy a dar alguna evidencia más de cuán importante, según los estudios, es la inteligencia emocional para ejercer el liderazgo y tener éxito. Esto es una infografía que preparó la Universidad de Norwich en Reino Unido, donde recogían algunos de los estudios fundamentales que había al respecto. Si os fijáis en la parte superior de la infografía, podéis ver un estudio, concretamente es un estudio de Goleman,
donde se comparaba managers estándar, managers medios, digamos, con managers que tenían un desempeño excelente, ¿no? Como en su posición de liderazgo. Y lo que Goleman descubrió es que el 90% de la diferencia tenía que ver con inteligencia emocional, ¿no? Eso es lo que marcaba la diferencia entre managers medios y managers excelentes. Si os vais a la parte inferior de la infografía, se recoge otro estudio que mostró que el factor más importante para determinar si una persona iba a asumir el liderazgo sobre su equipo no era la inteligencia tradicional, no eran sus conocimientos técnicos, sino su inteligencia emocional. Si seguimos revisando algunos estudios y vamos a la segunda infografía, que veo que se ha desmontado un poco, ¿no? ¿Podemos ponerla en primer plano, Rafa? Muchas gracias. Vaya, me parece que se ha desmontado un poquito, pero bueno, os cuento yo qué es lo que ponía ahí. En esta segunda infografía lo que vemos es, lo más interesante es el primer estudio. El primer estudio, decía, es un estudio que hizo la Universidad de Berkeley a lo largo de más de 40 años y en ese estudio lo que se demostró es que la inteligencia emocional era cuatro veces más poderosa a la hora de predecir el éxito de una persona en cualquier posición que la inteligencia tradicional, ¿no? Y en la parte inferior de la infografía aparece otro estudio que refleja que los seleccionadores, a la hora de buscar personas y a la hora de buscar líderes para sus organizaciones, en el 67% de los casos tienen más en cuenta o tiene la inteligencia emocional que la inteligencia tradicional. Y por si todo esto os parece poco para entender o para llegar a la conclusión de que la inteligencia emocional es fundamental para ejercer el liderazgo, un último dato que puedo compartir con vosotros es que hay una correlación clara entre inteligencia emocional y mayor salario y mayor satisfacción en el puesto de trabajo. O sea que parece que es determinante la inteligencia emocional y que si trabajamos en su desarrollo, pues podemos crecer como individuos, podemos crecer como líderes y podemos además tener posiciones más interesantes donde seamos más felices y además ganemos más dinero, ¿no? Bueno, y estamos hablando de inteligencia emocional, pero todavía no hemos hecho una definición de qué es eso de la inteligencia emocional. Os voy a dar una definición académica, ¿vale? Para que veamos cómo se ve desde el mundo académico y luego lo aterrizamos, ¿no? En nuestro día a día. Desde el mundo académico, una de las definiciones más extendidas, por ejemplo, que es la de Myers, Roberts y Barsade del año 2008, dice, os leo textualmente, es el conjunto de habilidades que permiten el uso adaptativo de las emociones, es decir, percibir, comprender y regular nuestros estados afectivos y utilizar esa información emocional para mejorar nuestros procesos cognitivos. Es decir, es ser capaz de percibir, comprender y utilizar la información emocional, tanto nuestra como de aquellos que nos rodean, para pensar de forma más efectiva y para actuar de forma más efectiva. O en otras palabras, es la capacidad que nos permite relacionarnos mejor con nosotros mismos y gestionar mejor el entorno o el contexto en el que tenemos que desarrollar nuestra actividad, la que sea, ¿no? Y esta inteligencia emocional, definida así, tiene 5 factores fundamentales. No os preocupéis si no se ven bien las slides ahora, porque estas slides luego las colgarán, con lo cual las tendréis disponibles, ¿vale? Los 5 factores de la inteligencia emocional, como podéis ver en pantalla, son autoconciencia o autoconocimiento, que es la aptitud para reconocer y entender tus propios estados emocionales; autorregulación, que es la capacidad para controlar y redirigir esos estados emocionales, de esos impulsos; la motivación, que nos lleva a centrar nuestra energía en los objetivos que nos marcamos y a canalizar esa energía; la empatía, que es la capacidad para conectar con nosotros, ¿no? Para entender las emociones que los otros tienen; y las habilidades sociales, que son las que nos llevan a interaccionar de forma efectiva con otros. Os he incluido esta tabla que sale de un estudio de Goleman, donde en la columna de la derecha tenéis indicadores comportamentales, es decir, lo que dice, lo que hace, lo que tiene una persona que posee un buen desarrollo de esos factores de inteligencia emocional. No lo vamos a revisar ahora, evidentemente, pero os lo dejo ahí para que luego cada uno, que esto es algo que nos gusta siempre hacer,
podáis hacer un chequeo de cómo estáis de cada uno de esos factores, identifiquéis dónde están vuestras fortalezas para seguir desarrollándolas y seguir compartiéndolas con el mundo, e identifiquéis también dónde están vuestras áreas de mejora para establecer planes que os ayuden a crecer en términos de inteligencia emocional. Bien, entonces, la conclusión a la que llegamos en este punto es que, por supuesto, se requieren más competencias aparte de la inteligencia emocional, pero la inteligencia emocional, decíamos, es fundamental para ejercer el liderazgo. Cuando yo hacía selección de personal a finales de los 90, a principios de los 2000, y me pedían que buscara, me encargaban que buscara un líder para cualquier departamento, para cualquier ámbito, normalmente me decían: Paula, súper importante que tenga esta formación, que tenga esta experiencia y que tenga dotes de mando, ¿vale? Y con eso de dotes de mando resumían que fuera capaz de dar un golpe sobre la mesa y poner las cosas en su sitio y decidir qué es lo que había que hacer y cómo había que hacerlo, ¿vale? Eso es lo que pedíamos a un líder en los 90 y a principios de los 2000. Es decir, buscábamos líderes que fueran asertivos, competitivos, que fueran dominantes, es decir, líderes con un perfil, digamos, muy masculino. Luego hablamos más de esto. Pero claro, desde entonces hasta hoy han cambiado muchísimo las cosas, porque ha habido cambios a nivel global, ha habido globalización, cambios financieros, cambios socioculturales, cambios demográficos. Todo eso ha provocado cambios en los mercados y en los sectores, ha provocado a su vez respuestas organizacionales que intentan, dado que esas organizaciones intentan adaptarse a ese nuevo entorno, y como consecuencia de todo lo anterior hacen que pidamos a los líderes cosas diferentes, ¿no? Que demandemos en los líderes competencias diferentes a las que demandábamos a finales de los 90 o a principios de los 2000. Entonces, ahora necesitamos líderes que manejen el estrés, que manejen la incertidumbre, que estén muy orientados a resultados porque es un entorno más competitivo, que trabajen la conexión con otros, el networking, que sean capaces de construir relaciones, de cohesionar equipos, que sepan moverse en entornos multiculturales, y la respuesta a todo eso es la inteligencia emocional, ¿no? Que les permite hacer todo esto, regular el estrés, enfocar su energía hacia los resultados y tener esas relaciones interpersonales que son fundamentales. Con lo cual, fijaos, ya tenemos conectados los dos primeros puntos de los que íbamos a hablar hoy, que son liderazgo e inteligencia emocional. Supongo que os estáis preguntando cuál es el tercero de los puntos. El tercero de los puntos, como no es difícil de adivinar, es la variable género, ¿no? O sea, cómo relacionamos todo esto del liderazgo y la inteligencia emocional con el género, que es uno de los temas que nos ocupa hoy. Bueno, pues tengo otra pregunta para vosotros. La pregunta es: ¿son hombres y mujeres iguales en términos de inteligencia emocional? O, en otras palabras, ¿pensáis que los hombres son superiores en términos de inteligencia emocional? ¿Son las mujeres superiores en términos de inteligencia emocional? La mayoría de la gente piensa, y entiendo que será el caso de muchos de vosotros y de muchas de vosotras, la mayoría de la gente piensa que las mujeres somos emocionalmente más inteligentes, ¿no? Quizá porque expresamos más nuestras emociones, quizá porque hablamos más de emociones y de relaciones de lo que lo hacen los hombres, ¿no? Bueno, pues a esta pregunta le han dado respuesta numerosísimos estudios que se han llevado a cabo desde todo tipo de instituciones, desde universidades, escuelas de negocio, grandes consultoras. Y lo que se ha encontrado en la mayoría de los casos es que no hay diferencia en términos de inteligencia emocional en general entre hombres y mujeres. En general. Ahora bien, lo que sí se ha visto son diferencias o especificidades de género en lo referente a algunos de los factores de inteligencia emocional. Concretamente, lo que se ha visto es, y paso con el pasado para que lo veáis, lo que se ha visto es que los hombres puntuaban más alto en aquello que tiene que ver con aquellos factores de inteligencia emocional que tienen que ver con asertividad, y esto es con la parte de confianza en uno mismo y regulación emocional, ¿no?
puntúan más alto en eso. Las mujeres puntúan más alto en autoconocimiento emocional, en empatía, la capacidad para identificar las emociones del que tenemos enfrente y las necesidades del que tenemos enfrente, y habilidades sociales. En realidad hay una cosa muy simpática al respecto de estos estudios, y es que hay, por un lado, estudios de autodiagnóstico, ¿no? O de lo que llamamos de pruebas de autoinformación, y luego tenemos pruebas de ejecución. En las pruebas de autoinformación es el propio sujeto el que se valora en los factores de inteligencia emocional. En ese caso, no se veían diferencias significativas entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque, según los investigadores, los hombres se puntuaban por encima de su desarrollo real en inteligencia emocional, y las mujeres se puntuaban por debajo, con lo cual al final se equiparaban. En los estudios de ejecución, en las pruebas de ejecución, que es cuando pones a una persona delante de una situación y tiene que activar ese factor de inteligencia emocional para poder solucionar la cuestión que se le plantea, en esas pruebas de ejecución sí que las diferencias eran clarísimas, poniendo por delante a los hombres en asertividad y en regulación y a las mujeres en autoconocimiento, en empatía y en habilidades sociales. ¿Por qué se dan estas diferencias entre hombres y mujeres en términos de inteligencia emocional? Hay algunos autores que sostienen que esas diferencias son diferencias estructurales y que tienen que ver fundamentalmente con que nuestro cerebro funciona de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, Haussovek y Haussovek en el 2005 llegaron con sus estudios a la conclusión de que el funcionamiento cerebral de hombres y mujeres era diferente, ¿no? En otros estudios, como el estudio que se llevó a cabo por Baron Cohen en el 2005 también, lo que se vio es que las mujeres tienen algunas partes de su cerebro que son partes que están relacionadas con el procesamiento emocional más desarrolladas, son más grandes y están más desarrolladas que en el caso de los hombres. Bien, aun cuando admitamos, porque la neurociencia así nos lo dice, que hay diferencias en el funcionamiento cerebral o en la estructura cerebral de hombres y mujeres y que eso puede impactar en la inteligencia emocional, parece que fundamentalmente las diferencias se deben no tanto a ese factor fisiológico, sino a un factor de socialización. Hombres y mujeres pasan por un proceso de socialización diferente, ¿no? A los hombres, desde que son pequeños, les hemos socializado tradicionalmente para que sean competitivos, seguros, decisivos, más agresivos, y a las mujeres las socializamos para que sean cuidadoras, para que muestren emociones, para que concilien, para que empaticen, ¿no? Y esas mujeres que desde pequeñitas hablan de emociones y que comparten experiencias que han tenido en la relación con otros y pues acaban desarrollando esos factores de inteligencia emocional y potenciándolos más que los hombres, ¿no? Bien, entonces, llegados a este punto, si conectamos, y estamos llegando ya a las conclusiones, si conectamos los tres elementos, liderazgo, inteligencia emocional y género, podríamos decir que tradicionalmente hemos pensado en los hombres o mejor dicho, en el modelo masculino como el modelo de liderazgo, ¿no? Cuando pensábamos en líderes, pensábamos en sujetos que tenían que ser competitivos, que tenían que ser seguros y que tenían que ser decisivos. Y esto lo teníamos tan interiorizado que incluso aquellas mujeres que querían acceder a posiciones de liderazgo lo hacían intentando emular esos patrones masculinos, ¿no? Y podemos pensar en líderes como Margaret Thatcher o como más en nuestros tiempos, y todavía encajarían con eso, Angela Merkel o Condoleezza Rice, ¿no? Son ejemplos de líderes mujeres que han adoptado esos patrones masculinos para poder ejercer el liderazgo. Bien, ahora parece que necesitamos otro tipo de líderes. Necesitamos líderes que, si bien en algún momento dado tienen que mostrarse competitivos, seguros y decisivos e incluso agresivos, fundamentalmente lo que tienen que ser es emocionalmente inteligentes. Tienen que ser capaces de manejar esos entornos de estrés, esos entornos inciertos, de trabajar en equipo, liderar equipos, trabajar en entornos multiculturales. Es decir, tienen que ser más emocionalmente inteligentes y además poniendo foco en esos factores en los que precisamente las mujeres
estamos más aventajadas, ¿no? Según los estudios de diferencia de género. De modo que, y como conclusiones finales, en el contexto actual, teniendo en cuenta el estilo de liderazgo que se demanda, con los retos que tenemos por delante en el siglo XXI, parece que ha llegado el momento de que las mujeres asumamos más posiciones de liderazgo. No digo que desbanquemos a los hombres y les echemos, pero sí que asumamos más posiciones de liderazgo y que además lo hagamos desde la seguridad y desde la comodidad y desde nuestro propio rol, no pretendiendo adoptar un rol masculino, porque no es lo que se necesita ahora. Ahora precisamente se necesita un rol mucho más femenino, ¿no? Afortunadamente, hay muchas mujeres que ya han hecho esto, que ya han dado el paso adelante y que están asumiendo esos roles de liderazgo. De hecho, en España, en el año 2003, solo el 3,3% de las posiciones directivas en empresas cotizadas estaban ocupadas por mujeres. En el 2020, el 34% de las posiciones directivas en empresas cotizadas están ocupadas por mujeres. Estamos en el top 10 de países que tienen más mujeres en posiciones directivas y estamos por delante de Francia, de Estados Unidos o de Alemania, que están en un 28% de mujeres en posiciones directivas. O sea que ya hay muchas mujeres que han dado ese paso y es un paso en el que, o un camino en el que nos deberíamos adentrar otras muchas, en todos los ámbitos, insisto, en el ámbito organizacional, en el ámbito deportivo y en todos los ámbitos en los que nos movamos, ¿no? Bien. Entonces, conclusiones, os invito a que os sintáis cómodas, a que os sintáis seguras. Parece que la historia nos hubiera preparado para ser las líderes del siglo XXI, porque nos ha ayudado a desarrollar todas esas competencias que se requieren para ser un buen líder en el siglo XXI. Entonces, sintámonos cómodas, sintámonos seguras asumiendo esos roles, ejerzámoslo desde nuestro rol de género, sin necesidad de pretender ser quienes no somos. Y para ello, lo que sí es fundamental es que empecemos por liberarnos de todas esas creencias limitadoras del tipo, para ser un buen líder tengo que dejar de ser mujer, o el exceso de autocrítica o la falta de confianza que muchas veces ha estado ahí entorpeciendo en nuestro camino hacia el liderazgo. Y si queremos seguir creciendo como líderes, pues que sepamos que potenciar esos factores de inteligencia emocional puede ser la clave que nos ayude. Bien, hasta aquí lo que quería compartir con vosotras y con vosotros, las reflexiones que quería hacer esta mañana. Además de estas reflexiones, os he incluido en la presentación que se subirá a la plataforma pautas específicas de cómo trabajar cada uno de los factores de inteligencia emocional para gestionar tu carrera y para crecer como líder, por si alguno está interesado en chequearlas y en seguir creciendo. No sé si tenéis alguna pregunta. Paula, muchísimas gracias porque ha sido muy inspiradora tu charla y además yo creo que has sido muy concreta, que a veces en términos como inteligencia emocional, ¿no?, que es algo tan abstracto, cuesta verlo de forma práctica y tú lo has conseguido. Me quedo con ese dato del 75% del éxito de un líder es la inteligencia emocional. ¿Cómo cuesta a veces que sea percibida como una fortaleza y no como una debilidad? No sé si aquí hay mucho de cultural y eso sería otro tema, pero sí que para cerrar me gustaría, porque has hablado de qué manera la inteligencia emocional fortalece a un líder. Me gustaría que intentaras relacionarlo con cómo puede fortalecer a un deportista, que es un líder, al fin y al cabo, cómo le beneficia en su carrera y en su vida, ¿no?, a un deportista la inteligencia emocional. Es tan definitiva la inteligencia emocional en el deporte que ayer estaba entrenando con David Martínez, al que adoro, y nos estaba poniendo unas series durísimas, yo como amateur, claro, obviamente, y no podía dejar de pensar en vosotras hoy. Digo, o sea, esto que para mí es un evento horrible, esta gente lo sufre todos los días, ¿sabes? Y es que si no conoces tus emociones, si no regulas tus emociones y regulas tus pensamientos, si no te enfocas en el objetivo que quieres conseguir y si
además quieres hacer todo en solitario y no te nutres del equipo para poder conseguir esos objetivos, es literalmente imposible, yo diría, llegar a ser un gran atleta, un gran deportista, si no tienes bien desarrollada la inteligencia emocional. Y el motivo por el cual mucha gente, por ejemplo, piensa en Nadal, que lo nombraba hace unos minutos, es porque Nadal tiene una conjunción maravillosa de los 5 factores de inteligencia emocional. Tiene la capacidad, conoce sus emociones y a lo largo de su trayectoria deportiva ha aprendido a vivir con ellas y a gestionarlas de forma efectiva. Regula sus emociones de modo que es capaz de jugar cada punto como si fuera el primer punto del partido, de mantener la calma y mantener la concentración, canaliza toda su energía hacia el punto que está jugando y luego además, a pesar de jugar un deporte individual, es capaz de conectar con otros, ¿no? Entonces, hace tiempo, si me permites alargarme un poco más con la respuesta a esta pregunta, hace tiempo tuve porque fue un honor, de participar en los inicios de lo que fue programa maestro y programa relevo, que eran programas que estaban orientados a deportistas que terminaban su carrera profesional y querían incorporarse al mercado laboral, ¿no? Y les ayudábamos en esa transición de carrera. Cuando me sentaba con los deportistas, muchos de ellos, por ejemplo, las chicas de rítmica, las chicas de deportiva, ¿no? Me decían, pero Paula, o los ciclistas, ¿no? Me decían, pero Paula, es que yo no tengo experiencia, es que he dedicado toda mi vida al deporte y ahora tengo que enfrentarme al mercado laboral y no sé qué voy a poder aportar, qué van a ver en mí. Y yo le decía, pero no me lo puedo creer, si sois súper mujeres y súper hombres, si habéis dedicado toda vuestra trayectoria deportiva a desarrollar lo que son las competencias fundamentales. Yo en la empresa no quiero a alguien que tenga conocimientos específicos sobre no sé qué, eso ya se lo cuento yo. Lo que quiero es alguien que tenga esas competencias que vosotros tenéis súper desarrolladas, ¿no? En comparación con cualquier otro profesional o con cualquier otra persona que haya seguido otra trayectoria. O sea Claro, que la respuesta es crítico. Inteligencia claro. emocional crítica. Yo creo que por cerrar, Ruth y Ana, estaréis de acuerdo. También os habréis visto reflejadas, ¿no? En todo esto que decía. Yo desde luego y sobre todo darte las gracias, Paula. Siempre es un placer escucharte, siempre es un placer aprender de ti y me quedo con eliminar esas creencias limitadoras. Desde la federación creo que estamos dando un paso más. Las atletas ya tenemos esa inteligencia emocional, ya sabemos lo que queremos, pero después nos desvinculamos un poco del atletismo, ¿no? Y queremos seguir formando a esas mujeres que sigan pues enganchadas a nuestro deporte, que sigan como entrenadoras, que sigan como juezas, que sigan en otros estamentos y de verdad que siempre es un placer escucharte. Gracias. Ana. Un placer Pues estar con vosotros. lo mismo, muchísimas gracias, Paula, porque lo has explicado tan claramente que espero que después de esta charla todo el mundo entienda el valor de la inteligencia emocional de cara a precisamente que cambien esos procesos de socialización, ¿no? Que a día de hoy las mujeres quizá hemos desarrollado más esas habilidades, pues tenemos que estar allá arriba, pero que en un futuro los hombres también las tengan y todo funcione mejor, ¿no? Porque está claro que es necesaria la inteligencia emocional. Ahí, Ana, hay estudios muy esperanzadores que dicen que las nuevas generaciones se van equiparando en esos factores de inteligencia emocional precisamente porque estamos siendo conscientes los papás y en las escuelas, ¿no? Y el proceso de socialización está cuidando más todos los factores, indistintamente de si eres un niño o una niña. O sea que hay esperanza, Ana. Bien. Mira, yo creo que tenemos tiempo para una preguntita más, porque sí que me ha gustado mucho que has hecho incidencia no solo en la importancia de la inteligencia emocional, sino, lo apuntaba por aquí, la importancia de ser buena persona, aprender lo que es ese concepto de lo que significa, ¿no? y desarrollarlo. Y es curioso porque, claro, pensamos en grandes líderes, pero hay líderes que no son especialmente buenas personas. ¿Se puede llegar a ser un buen líder sin ser una buena persona? Yo creo que se podía, ¿eh? En el pasado se podía. Si estamos hablando de, yo cuando decía ser buena persona me refería a tener desarrollado el músculo de la inteligencia emocional, Claro. más que a estar alineado con unos valores versus otros, ¿vale? Entonces, yo digo, para ser buen líder hay que ser buena persona, es decir, hay que trabajar tu inteligencia emocional, porque si no conoces tus emociones, no las regulas y no empatizas con el de enfrente, ¿cómo vas a dar un feedback? Es que es imposible. ¿Cómo vas a definir objetivos? ¿Cómo vas a construir equipo? No se puede hacer, ¿no?
Ahora bien, si vamos a la otra acepción de buena persona, que es a la que tú hacías referencia, que es tener unos valores, ¿no? Que decíais antes que era fundamental, ¿no? Que el deportista también tenía unos valores y compartía unos valores y hablabais de la humildad y la autenticidad como dos de esos valores fundamentales. En el mundo del liderato yo creo que es igual, yo creo que en el pasado no era tan crítico esto, pero a día de hoy buscamos organizaciones que tienen valores con los que estemos alineados y queremos trabajar con líderes que tienen valores y que aplican esos valores, los hacen realidad en el día a día. O sea que, sin lugar a dudas, es otro factor fundamental también. Claro, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que la sociedad ya también penaliza eso, ya no es solo admirar lo que alguien hace, sino también admirar quién es, que al final viene a ser un poco lo mismo, ¿no? No está tan lejos un poco la persona del personaje y a la vez de la obra, que puede esto extrapolarse al mundo de la cultura, de la política y de cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pero sí que es cierto que tú estabas hablando también de esa importancia de aprender la inteligencia emocional y hemos hablado mucho del colegio. Al final yo creo que todo viene a ser lo mismo, ¿no? Que es lo que aprendemos cuando somos pequeños para aprender en quién nos queremos convertir. Y premiamos mucho un tipo de inteligencia, pero no siempre se premia esa inteligencia emocional en la escuela, por ejemplo, ¿no? ¿Es algo que debería cambiar? Es algo que está cambiando ya, porque debería cambiar, como tú dices, María. Es verdad que en la escuela tradicionalmente se ha potenciado la inteligencia tradicional, el cálculo numérico, el razonamiento abstracto y se ha premiado la incorporación de conocimientos académicos. Pero hoy yo creo que más que nunca ya se está trabajando la inteligencia emocional. Yo, por ejemplo, yo tengo hijas, tengo 2 niñas, aporto 2 mujeres al foro. Y la que tiene 10 años, desde que es muy chiquitita, está trabajando en su colegio la inteligencia emocional y hacen talleres en los que hablan de las emociones. Y yo me acuerdo de preguntarle a Martina con 6 años, ¿cómo estás? Y de decirme, frustrada. Y yo digo, madre mía, ya conoce la frustración y sabe reconocerla en sí misma, ¿sabes? O sea, están haciendo un buen trabajo en ese colegio, en casa también, ¿no? Pero están haciendo un buen trabajo. Entonces, les ayudaban en los talleres a identificar sus emociones, trabajaban técnicas de meditación y mindfulness para trabajar la regulación emocional, tienen talleres en los que aprenden a gestionar conflictos y no es un colegio especial, o sea, quiero decir, un colegio normal. Entonces, yo creo que cada vez más se está trabajando en las aulas. Empezaron algunos colegios introduciendo esto, como el SEC, por ejemplo, que es muy potente en los talleres de desarrollo de inteligencia emocional en niños, pero ahora yo creo que está extendido y está en prácticamente todos los colegios. O sea que sí, es fundamental, pero ya estamos en ello. Estamos trabajando en ello, que diría Aznar. Claro, y supongo que también está muy relacionado con lo que nos contaba antes Susana, ¿no? Que nos hablaba de esa capacidad comunicativa. Al final, la inteligencia emocional requiere esa capacidad comunicativa, porque hay mucho de ser capaz de expresar cómo nos sentimos, de expresar cómo se siente el de enfrente y cambiarlo, ¿no? O sea, esa capacidad comunicativa es básica. Absolutamente. Están íntimamente conectados. O sea, conoces tus emociones, las regulas y luego a partir de ahí eres capaz de transmitir como emisor un mensaje ordenado y un mensaje equilibrado. Pero además empatizas, es decir, identificas las emociones del otro y aprendes a relacionarte de forma efectiva con otros. Es decir, recibes mensajes como receptor de forma efectiva, los procesas y generas interacciones positivas. O sea que los factores de inteligencia emocional están íntimamente relacionados con las habilidades de comunicación, de comunicación efectiva. De hecho, cuando trabajamos asertividad, que sabes que es la capacidad para comunicarse siendo capaz de exponer y de hacer respetar tus puntos de vista, tus intereses y tus emociones, a la vez que respetas las del otro y lo haces desde un manejo emocional adecuado, cuando hablamos de asertividad decimos esto está íntimamente relacionado con inteligencia emocional. Si no eres emocionalmente inteligente, no puedes tener una comunicación asertiva. Pues Paula Miguel Escuadra, psicóloga, formadora y sin duda una persona con una gran inteligencia emocional. Gracias por Eso es, siempre se puede más, ¿no? O sea, el límite está lejos. Yo creo que ese también es una cosa que hay que aprender, que uno siempre puede mejorar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer.
Un placer, el placer todo mío y el objetivo era que fuera útil. Espero que así haya sido. Gracias. Mucho. Gracias. Muchas gracias.